Un abrazo muy grande para todas y para todos. La esencia de nuestras batallas contra este gobierno, como lo ha sido durante los últimos 30 años, es contra el paquetazo económico de Duque, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OCDE. Ahí están contenidas la defensa de nuestros trabajadores como nuestros derechos como trabajadores, pero también la defensa de los intereses de vastos sectores de la población colombiana y del país. El segundo tema fundamental en todo este momento de la realidad nacional es la defensa de la vida y de la paz. Ahí está la condena contra los asesinatos, ahí está la exigencia del cumplimiento y implementación de los acuerdos de paz. Ahí está el tema de la solución política al conflicto armado y ahí está la defensa de todas estas estructuras y organismos creados para consolidar el ejercicio tan buscado de la paz por todos los colombianos. En el contexto de la pandemia y de la emergencia económica, la ACUD ha ajustado sus puntos centrales también en la vía de defender los trabajadores y los colombianos en general. 5 puntos venimos enarbolando. Primero, salud para los colombianos. Salud para los colombianos es que el gobierno le gire directamente a las IPS, a los hospitales, los dineros que tanto adeudan y que son sumas billonarias, para que los hospitales puedan adecuar su infraestructura, no solo para la atención del contagio, sino en general de todas las patologías de los colombianos. Comida y alimentación para todos los colombianos es el segundo punto, que es que el gobierno tiene la obligación de garantizarle a millones y millones de colombianos que constituyen ese 63% de informalidad. El gobierno debe garantizarle su comida. Y sobre eso venimos respaldando y unificándonos con muchos sectores en lo que hemos denominado la renta básica mínima de un salario mínimo para esos colombianos. Son colombianos de la informalidad desde estrato 0 inclusive hasta estrato 4, en donde hay mucha gente que vivía de su día a día. Es obligación del gobierno atenderlos. Como tercera medida es la garantía del empleo. Proteger los empleos que había más a través de contratos de trabajo. Hoy tenemos más de 1,5 millones de despedidos porque el gobierno no atendió debidamente nuestra exigencia de impedirlo, de dejar sin efecto las decisiones que tomaran muchísimas empresas que lo hicieron. Para eso lo que nosotros hemos dicho era que el gobierno, como cuarto punto, debía salvar las empresas y en el caso nuestro nos referimos a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que dan el 80% del empleo. Y la propuesta era que el gobierno debía asumir esa nómina, así lo han hecho muchísimos países. Y en la renta básica también lo han hecho muchísimos países. No con sumas ridículas como los 160,000 pesos que el gobierno está dando, que son escasos $40. O no los escasos $80 de auxilio para las nóminas y que el gobierno lo colocó para todas las empresas. Salvaguardar el empleo también es salvaguardar los derechos de los trabajadores. Hemos rechazado rotundamente todas las centrales obreras, el Comando Nacional Unitario, la pretensión del gobierno de que se aplace el pago de la prima de mitad de año. No lo admitimos primero porque es un derecho legítimo de todos los trabajadores y las trabajadoras. Pero como segunda medida, no estamos señalando que las empresas tengan o no tengan plata, la tienen que pagar, sino que el gobierno, en el caso de las empresas, y vuelvo a referirme a las micro, pequeñas y medianas, que no tengan esa posibilidad, el gobierno debe asumir ese costo. Nosotros decimos asumiendo el costo. Ellos a veces hablan de subsidios, ellos a veces hablan de créditos condonables. Nosotros decimos que el gobierno debe asumir ese costo. Rechazamos, por tanto, también cualquier intento y hemos dicho que es oportunista, es de mala leche y es ser aprovechados, pretender el gobierno aliado con los empresarios, utilizar las desgracias de los colombianos en medio de una crisis para hacer lo que no han podido hacer en estos últimos años por nuestra resistencia unificada, que es la reforma pensional y la reforma laboral. Las diversas medidas tomadas por el gobierno de Iván Duque, tanto en la primera
como en la segunda emergencia económica decretada, en general la máxima característica que ellas tienen es que ha sido para aumentar la liquidez del sector financiero, es decir, darle mayores garantías a los banqueros de Colombia. Las necesidades básicas de la población en materia de salud, por lo que eso va a significar en la medida en que el contagio se acelere, son absolutamente insuficientes y han sido única y exclusivamente para entregárselos a las EPS, es decir, a los intermediarios financieros, que son los que nos han llevado a la situación grave por la cual está el sistema de salud. Los trabajadores de la salud, de toda índole, desde los médicos especialistas hasta los camilleros y la gente de servicios generales, no tienen los elementos suficientes y adecuados para garantizar la bioseguridad. Y esa es la primera gran deficiencia que tiene todo este tema de la emergencia. Una emergencia sanitaria decretada para no atender las necesidades de la salud, pues evidentemente no tiene ninguna justificación y repito, la ha utilizado ese sector financiero para seguirse fortaleciendo. Lo otro, todos los que han entrado en cuarentena, los desempleados que venían y los que han perdido el empleo en esta época. El mismo Dani ha reconocido que en el mes de marzo ya se habían perdido 1.500.000 empleos más, disparando la inflación, el desempleo a cerca del 20%. Y los informales que no tienen de qué vivir si no están en la calle rebuscándose en el día a día. Para ellos el gobierno no ha dado absolutamente nada, sino un miserable cuantía de 160.000 pesos por familia. Había prometido que era para 3 millones y no ha alcanzado a entregárselos sino a 1.300.000. De tal manera que esta situación no es lo más ventajoso para el grueso de la población. La pequeña, mediana y microempresa tiene serios líos de caja para poder garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores y ahora la prima de junio. Nosotros estamos acompañando entonces, visto todo este panorama, de que evidentemente hay que buscar el mecanismo para reactivar la economía, demandando que el Estado, verdaderamente el Estado, garantice una renta básica universal para 30 millones de colombianos que se han quedado sin ingresos, que se paguen las nóminas de los trabajadores formales, absolutamente todas, lo han hecho ya otros países, y adicionalmente se garantice la prima del empleo también, de la prima de junio, subsidiándola por parte del Estado. Estas son las mínimas garantías que estaríamos reclamando para que verdaderamente podamos superar esta pandemia. Y por último, nos negamos obviamente a que se aproveche la declaratoria de emergencia para disminuir los derechos o reducir los derechos de los trabajadores. La reforma laboral presentada por el Consejo Gremial Nacional es absolutamente inconveniente para la situación del país, pero adicionalmente con los trabajadores y la población. Es reducirles sus ingresos por la vía de contratación por horas para que sea por debajo del salario mínimo, reducirles el pago de los recargos nocturnos y los dominicales y festivos con la flexibilización de los turnos de trabajo y aplazar la prima de junio. Ninguna de esas circunstancias tiene ningún respaldo por parte de los trabajadores e insistimos en esto. Si no hay consumo, pero para que haya consumo se necesitan ingresos en los trabajadores. Sin esos ingresos y sin el consumo no habrá reactivación económica que valga y por eso llamamos a que el Estado en esta situación renuncie definitivamente a esa ortodoxia neoliberal y invierta realmente en darle recursos a la población. ¿Y hay de dónde? Moratoria de la deuda externa, utilizar las reservas internacionales, acudir a créditos del Banco de la República. Es decir, hay 1000 posibilidades para atender todas estas situaciones y a eso es lo que llamamos desde la Central Unitaria de Trabajadores.